Y ahora vamos a continuar, Shabbat Shalom, brother, con esta historia tan preciosa, pero tan complicada y tan llena de matices, como es la de Joseph. Una vida que ha sido de sacrificio, a su muy corta edad, ha tenido que vivir los embates de, podríamos decir, las consecuencias, ¿no? de lo que sucede en su vida y el dolor que esto conlleva, ¿no? Pero entonces yo les pongo que a través de este capítulo, y no vamos a tener una gran introducción porque el capítulo, aunque es corto, hay mucho que ver. Y les pongo que a través de este capítulo vamos a poder ver una serie de estas mismas sombras y figuras que hemos ya visto antes en la vida de Joseph. La sombra y figura de Mashiach mismo en la vida de Joseph. Esto, como ya lo hemos dicho antes, no es más que un recordatorio, y fíjate, pensaba yo, ¿no? Un recordatorio a la distancia, un recordatorio de lo que va a suceder a cientos de miles de años de diferencia, 1500 años, 1200 años más o menos de diferencia entre Joseph y Mashiach. Un anuncio decodificado que muestra a Hashem como en quien radica la unción, pero no solamente la unción, sino lo más importante, que solo a través de él hay salvación. Pero eso no es todo. Este capítulo nos va a mostrar y nos va a dejar ver que hay juicio. Y el juicio no es malo. Hemos dicho muchas veces que el ser humano, a través de el juicio y las actitudes, se desarrolla, se desenvuelve y se lleva a cabo su actividad todo el tiempo, a través de juicios y actitudes. Los juicios no son malos. Lo que serían malas serían las actitudes. Y tú te vas a dar cuenta que el juicio justo de Dios va a estar ahí para llevar a cabo conforme a su voluntad y conforme a sus decretos. Vas a ver que en este capítulo se nos va a hacer clara la muestra de que hay un juicio y que tristemente y lamentablemente, a consecuencia del propio ser humano y su propia forma de vivir, no todos estarán en su presencia, no todos tendrán el juicio a favor, sino que habrá juicios en contra. Pero eso tiene una simple razón de ser, ¿no? Ya vamos a verlo más adelante. Esta falta de arrepentimiento y esta falta de entendimiento y conocimiento del Creador llevará a ese fin tan terrible, ¿no? Entonces vamos a Bereshit 40. Y ya saben que yo ocupo una versión que rescata de alguna forma muchos de los nombres, y las traducciones la verdad siempre son muy cercanas, pero en muchas de las partes son literalmente transliteraciones, porque no dice exactamente lo que debería. Y en esta no es excepción, en el verso 1 dice: algún tiempo después, el copero y el panadero del rey de Misraim, o el Paró, ofendieron a su amo, el rey de Misraim. Originalmente debería decir ahí: pecaron en contra de. ¿Alguien recuerda lo que es pecar? ¿Cómo está descrito en la Torá pecar? ¿Perdón? Desobedecer. Y esta desobediencia no sería otra cosa más que la infracción a la Torá, ¿no? Porque cuando hay infracción a la Torá, hay desobediencia y hay consecuencias. Ellos tuvieron una infracción a la ley propia de su amo, el rey de Misraim. Y cuando dice algún tiempo, en el original dice algo así como después de estas palabras o después de estos hechos, refiriéndose a los acontecimientos de la vida de Joseph. En algunas versiones transliteran el texto y lo interpretan como después de estas cosas o algún tiempo después. No nos deja ver otra cosa más que hubo un lapso de tiempo. Según los expertos, lleva 10 años ya en la cárcel. Para este momento, Joseph.
Estamos hablando de que ya no es un chaval, ¿no? O sea, ya han pasado, al menos si tenía 14 años, cuando llegó a la cárcel, ya a estas alturas tendrá sus 24, 25 años. Es un hombre que ha crecido y ha sido madurado a través del dolor. De la injusticia, sí, pero que tiene un propósito. Tú vas a ver un Joseph distinto, porque no se comporta igual tal vez que en el pasado, quejoso, lamentándose, aunque vas a ver que sí, pero en otro sentido, ¿no? Pero en otra forma, vaya. Entonces, estos dos, tanto el copero como el panadero, ofendieron o pecaron o fueron en contra del rey de Israel, que es el Paró. Ahora, cuando nosotros miramos estos hombres, no tenemos que pensar solo en el que le lleva la copa, ¿no? O el que hace el pan. ¿Por qué no podemos pensar esto? Porque ellos son los representantes, o sea, el jefe de coperos y el jefe de panaderos, por decirlo así. El que se encuentra a cargo de todo lo que tiene que ver con lo que el Paró come y lo que el Paró bebe. El panadero es quien se encargaba de la cocina real. ¿Y por qué les digo esto? Porque tú tienes que pensar por qué razón están en la cárcel ellos. No nos lo dice. No dice su pecado, no nos dice su falta, pero sí podemos empezar a discernir o a dilucidar que tiene que ver con algo que era directamente a la integridad del rey. Porque si ellos son los que se encargan de dar de beber y de comer, algo en la integridad de este Paró estaba en peligro. Ahora fíjate, les pongo yo aquí, de cualquier forma nos sitúa nuevamente en la línea de tiempo de la vida de Joseph, quien se encuentra en prisión por un crimen, primero que nada, que no cometió, que fue llevado a prisión por una falta injusta que no hizo. Esto prefigura de manera perfecta, es que la vida de Joseph es así calcado a la vida de Mashiach, ¿no? Prefigura de manera perfecta a Yehoshua, a nuestro Mashiach, quien también fue juzgado y procesado por una falta que tampoco cometió. Y vas a ver, les pongo yo aquí, cómo en el desarrollo de este capítulo el paralelo se vuelve cada vez más impresionante. Siendo estos dos personajes, tanto el panadero como el copero, sombra también de algo que sucedería con nuestro propio Mashiach. Sombra de los que estarían con Mashiach en el madero. Pero ¿por qué lo digo? Porque el resultado de estos dos que estuvieron junto con Mashiach en el madero es el mismo que el de estos dos ministros del Paró. Estos dos ladrones, ¿se acuerdan? Crucificados junto a Yehoshua. El fin de ellos es muy similar al que nosotros veremos desarrollado en la vida de estos dos que están con Joseph. Y tal como lo veremos en la historia, el panadero y el copero representan el destino de toda la humanidad. Así como la misericordia y la bondad de nuestro Señor se refleja en esos dos, y el juicio también, que estuvieron con él, que lo que se refleja en esos dos que estuvieron con él en el madero, así también podemos ver cómo a través de estos dos se refleja la consecuencia y el futuro, el único futuro que podrá tener la humanidad entera. El copero y el panadero representan dos destinos eternos: salvación o muerte eterna. Acuérdense que cuando hablamos de muerte eterna, no estamos hablando de este juicio que se propone de estarse quemando en el infierno eternamente, sino desaparecer para siempre, no existir nunca más. Y esto lo vamos a ver reflejado en estos dos. El Paró se enfureció contra sus cortesanos, el jefe copero y el jefe panadero, dice el 2. Y esta palabra de se enfureció
más que decir se enfureció, y es que se traduce de esa manera porque es lo más apropiado, se tendría que poner que perdió el control el Paró. O sea, fue tan grave la acción que tuvieron estos dos que el Paró mismo perdió el control. O sea, se enfureció a este punto de decir, perdió los estribos el Paró. ¿Qué estaba pasando en la vida de estos dos en relación al Paró que el Paró tuviera esta reacción? ¿Por qué es que se enloquece de esta manera el Paró? Vemos, ¿no? Vamos como en el estoy leyendo mal. Vamos como lo hicimos en el capítulo 38. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a dejar de lado la literalidad del texto. No podemos mirar solamente lo literal del texto y vamos a buscar más allá de lo literalmente evidente del texto las cosas que están sucediendo ahí, ¿no? El Paró representa el juicio del Eterno en este momento y su enojo, la separación de él, siendo quitados de su presencia por una falta que, aunque no es mencionada, los destituye de estar en la presencia del Paró. Y si te das cuenta, esto es exactamente lo mismo que el hombre en su estado delante del Eterno, destituidos de su presencia. Todos. Sin Yehoshua, todos están destituidos de la presencia de su Creador. Estos dos que representan el destino de lo que será la humanidad entera, están destituidos delante de la presencia del Paró, que en este momento el Paró estaría representando al Eterno, al Creador. No vamos a verlo literalmente. Oye, pero ¿cómo puedes decir que el Creador está representado en un pagano como el Paró? No vamos a quedarnos en la literalidad, sino vamos a ver la figura, la forma que el Señor quiere que nosotros encontremos en este texto. El Paró representa el juicio del Eterno. Fíjate lo que dice Daniel 12:2. Daniel 12:2. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Unos para qué? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Yo creo que no hay más horror que el estar separado del Creador, que estar para siempre separado del Eterno. Es más, desaparecer a consecuencia de que estabas separado del Eterno. No hay horror más grande que ese. Porque, ¿sabes? El horror de la muerte, de esta muerte física, se limita solo al hecho de que seas muerto y no sepas más, duermas. Pero el verdadero terror, sí que ahí sí sintió el verdadero terror, será el momento de cuando seas despertado y seas llevado a juicio. Y en ese juicio haya vergüenza y muerte. Juan 5:29. Fíjate lo que dice Juan 5:29. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, dice, ¿no? Acuérdense que siempre que dice vida, no se está refiriendo a la vida física que hoy tenemos aquí nosotros, sino a la vida eterna, ¿vale? Entonces dice, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Hacer el bien no se está refiriendo a buenas obras, sino a hacer lo que el Señor demanda que hicieras. Y no me refiero solamente a guardar Torah, porque aquí es en donde muchos hermanos dicen, ¿ves cómo sí? Se trata solo de obedecer. Y si no obedeces, entonces te vas a ir al infierno. No. Porque antes de poder obedecer, tú tuviste que haber entendido que Yehoshua es Hashem. Que se disminuyó para el perdón de los pecados de la humanidad. Que se disminuyó y que murió en una muerte de cruz
cargando con todos los pecados. Todos aquellos que hicieron eso, ese es el hacer el bien para la resurrección de vida, para la eternidad. Pero los que practicaron el mal, la desinjerción, por decirlo así, ir en contra de la voluntad del Eterno, lo hicieron, dice, pero los que practicaron el mal para la resurrección, ¿de qué? Del juicio. Hola. Del juicio. Y el juicio del que hablábamos era ¿qué? Vergüenza y horror. Entonces, el verso 3 dice, y los puso en custodia, ¿a quién? Al copero, Shabbat Shalom, al copero y al panadero, ¿no? A estos dos siervos del rey. Y los puso en custodia en la casa del jefe mayordomo, en la misma prisión donde estaba confinado Joseph. Y esto nos confirma que Potifar realmente consideraba inocente a Joseph. Porque fíjate, ¿en dónde está Joseph en ese momento? En la prisión donde están los que están encontrados culpables por algún delito y se llevaban a la prisión. Normalmente en aquellos días la prisión estaba al lado de la casa de quien dirigía la prisión. Hombre, qué lindo, ¿no? Qué lindo que tu casa estuviera ahí. Bueno, lo que pasa es que requería de que estuvieras tú ahí. Pero ¿se acuerdan lo que dice el capítulo 38, el capítulo 39? Que este Potifar lo dejó ahí e instruyó al encargado de la prisión, ¿no? Para que cuidara de él. Y eso nos ponía en la perspectiva de que Potifar entendía claramente que él no era culpable de la falta a la que se le estaba imputando. Ahora, no podía él dejar que su mujer fuera difamada o blasfemada en medio de toda la corte real. Entonces lo mete a la prisión donde él tiene control. Ahora, te va a sorprender porque a este Potifar se le menciona como si fuera él el principal de los soldados o del ejército. Pero en el original, lo que dice literalmente es que él es el carnicero del rey. Hombre, carnicero no se refiere a que es quien le hace los cortes y los chuletones. Es el que ejecuta. No, a los malhechores del rey. Si estos dos hombres están ahí, es porque están acusados de un pecado o de una falta que requiere la muerte. Y que van a ser castigados con la muerte. Claro, te das cuenta en la diferencia de cuánto Joseph entra ahí. Sí, es que entonces lo va a matar, pero ¿qué crees que no? Porque instruye al jefe mayordomo y le dice que tuviera un trato y un cuidado para Joseph. Inclusive el mayordomo se da cuenta, el mayordomo o el principal de la prisión, que todo lo que hace Joseph lo hace bien y lo termina bien y lo pone a cargo literalmente de todos los presos. Él está a cargo y como responsable de los asuntos en la cárcel. El jefe mayordomo asignó a Joseph a cargo de ellos y él los atendía después de haber estado en custodia por algún tiempo. Joseph, como hemos dicho antes, a cargo de la prisión, también hace la atención por estos dos que están ahí. Y les pongo yo que es notorio que Joseph no es una persona común. No es una persona común. A donde llega destaca. Ese destacar, bueno, le costó también que estuviera bien guapo y bien atractivo para la esposa de Potifar, ¿no? Pero no es una persona común, y aunque en la Torá no lo dice, es evidente que él tiene Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? ¿Se acuerdan? La santidad de el Señor, el Ruach de santidad, ¿no? El espíritu de santidad. Y hemos dicho muchas veces antes que esto es el equivalente a tener
Ruach del Eterno, las intenciones de Adonai, la mente. No podemos decir que tenía la mente de Cristo, o sí, porque si Mashiach es Hashem, la misma mente, las mismas intenciones y deseos están en Mashiach que en Hashem, que en Adonai. Pero es evidente que el Ruach de Adonai está dirigiendo y llevando la forma de caminar y la forma de desenvolverse y de interpretar todas las cosas que le suceden a Joseph. Al final del verso 4 dice, él, hablando de Joseph, los atendía aún estando en prisión. Un hombre completamente deprimido, ¿no? Derribado, ¿cómo podríamos decir? Abatido, fracasado, ya tirado a la perdición, conmiserándose. No encuentro la palabra, ¿cómo se dice? Cuando alguien ya por su estado se dejó caer, ¿no? Este no es el caso de Joseph. No vemos que Joseph tenga eso. Vemos que Joseph, inclusive dentro de la prisión, está sirviendo, está atendiendo y lo está haciendo de una manera muy particular. Vas a ver ahorita cómo se acerca con estos dos, que hasta los motiva, ¿no? ¿Perdón? Estamos en el capítulo 40 y estamos en el verso 4. Y si alguien checa por ahí que se escuche bien, porque siempre nos pasa. Ah, perfecto. Gracias, Nere. Porque siempre estamos ahí con el mute y horrible. Entonces, ¿quién hizo lo mismo? ¿Se acuerdan? ¿Quién actuó de igual forma? A un condenado hacía lo que tenía que hacer porque así convenía. Porque así era como debía ser. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 2. Vamos a leer el 9 y el 10. Hebreos 2. Y vamos a leer el 9 y el 10. Dice, sin embargo, vemos que Yehoshua, quien fue hecho poco inferior a los mensajeros, a los malajim o a los ángeles, en otras versiones dice, coronado de gloria y honra por haber padecido, ¿la qué? La muerte, para que por el favor de Elohim, la muerte que él probó, resulte en beneficio para todos. Porque le convenía a aquel, por causa de quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. ¿Era necesario que Joseph padeciera todo lo que tuvo que padecer? Sí, con un propósito, que es el mismo propósito que encontramos en el verso 10 en la vida de Yehoshua. Para salvación de ellos, por medio de padecimientos. Ahora, ¿Joseph es figura de salvación o no? Hombre, ya vas a ver en el futuro y en capítulos próximos. Claro que es figura de salvación. Gracias a Joseph, y no a Joseph, sino a hacer lo que le corresponde hacer y ser el vehículo por el cual el Señor traerá salvación, no solo a Misraim, no solo a toda su familia, Jacob y sus hermanos, sino a toda la región, a todo el mundo conocido en este momento, por la tremenda hambruna que iba a haber, y que gracias a que Joseph hace las recomendaciones que el Señor le declara o que le dice que tiene que hacer, todos se salvan. Era necesario que Joseph estuviera en la prisión sirviendo, entendiendo que esto le iba a transformar y le iba a convertir en un hombre enteramente preparado, como dice la Escritura, para toda buena obra. Podría estar en esta prisión, ¿no? Y él estaba haciendo las cosas conforme a lo que el Señor le hablaba. De hecho, el verso 10 podríamos adaptarlo perfectamente y podríamos decir que está hablando del propio Joseph. Porque iba a ver este mismo proceder en la vida de Joseph. Por eso hace rato les decía, ¿no? Un recordatorio y figura de cientos de miles de años de lo que iba a suceder. Fue vendido, humillado, denigrado,
Pero sirvió para salvación, no solo de unos cuantos, sino de todos los que gracias a esto, a Joseph, a su intervención, a hacer lo que Adonai le había revelado, ¿no? Es que no moriría de hambre todo el mundo conocido en ese momento, ¿no? Él les dará pan cuando ya no haya nada. En medio del hambre, Él se alzará no como Joseph, sino como el instrumento de Hashem mismo. Fíjate, vamos a leer Juan 6:51. Es que es increíble cómo encontramos esos paralelos, ¿no? Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, dice, ¿no? Y fíjate cómo en el momento en el que están todos a punto de morir por esta gran tribulación que existió en ese momento, quien provee del pan es Joseph, a través de lo que el Señor le declara, ¿no? El 5 dice: ambos, el copero y el panadero del rey de Misrayim, que estaban confinados en la prisión, tuvieron sueños la misma noche. 2 sueños. Cada cual su propio sueño, y cada sueño con su propio significado. Esta frase, que cada uno con su propio significado, nos debe dejar ver o nos muestra que el sueño en sí mismo tenía el significado decodificado ahí. Solo que ellos no saben interpretarlo. Y les pongo, es la mente de Hashem la que guía a Joseph a toda revelación y a toda verdad. Cuando Joseph vino a ellos por la mañana, vio que estaban perplejos. Supongo que fue a servirles, a atenderlos. Porque, hombre, estamos hablando de que estos hombres son los que se codean con el Paró, íntimos propiamente del Paró. Tú debes pensar, ¿quién era el Paró para Egipto? No solo era la máxima autoridad, según ellos decían que el Dios encarnado, el Dios viviente. No todo el mundo podía estar cerca de él. Pocos eran los que tenían intimidad con él. Y el puesto de ellos es un puesto de mucha intimidad. Todo lo que pase alrededor del Paró está involucrado ellos y la gente que sirven para ellos. Entonces, este copero y este panadero tienen una relación extremadamente cercana. De hecho, inclusive, fíjate, estaba escuchando que una de las interpretaciones decía que Egipto mismo encarnado era el propio Paró. Y por eso nadie podía pensar en matar al Paró. Nadie podía pensar en hacer daño al Paró. Por eso, si tú te das cuenta, cuando vemos este posible falta de tanto del panadero como el copero, que tiene que ver con las cosas que come y bebe, lo que podríamos pensar es que hay una conspiración para matarlo. Fue descubierto y entonces por eso estos dos caen como responsables de este asunto. Ahora hay algo muy importante y ya lo vamos a ver más adelante, y es que este Paró no es un Paró común y corriente. ¿Se acuerdan cómo funcionan la sucesión de reyes en Egipto? Son dinastías completas las que habían ahí. Por eso, en medio de las dinastías, era muy complicado pensar que de la propia dinastía quisieran matar a alguien, ¿me entiendes? Porque sabían que el final iba por ser por dinastía y el hijo de él tarde o temprano llegaría a serlo. Pero este hombre, este Paró que está ahí, de hecho es un Paró que después va a ser borrado de los anales de la historia egipcia y que es negado, ¿no? Inclusive por los historiadores judíos después, tal cual. No era un Paró común y corriente. De hecho, David enseñaba hace algunos años en la parashá en turno que este era un Paró Ixo. Y los Ixos no eran nativos propiamente de Egipto,
sino que había sido derrocado el emperador o el Paró anterior por estos Ixos, ya lo vamos a llegar ahí, no nos vamos a meter mucho ahí, pero estos Ixos sí que tenían descendencia semita. Y esa puede ser la razón por la que este Paró tenga un comportamiento muy distinto que los otros Parós, inclusive para con Joseph. Pero si esto fuera así, y esto fuera cierto, tendríamos una razón suficiente para que los que están dentro del movimiento del gobierno de este nuevo Paró Ixo, no todos estaban contentos ni de acuerdo con ello, porque no pertenecía a una dinastía a la que le correspondería ser Paró. Posiblemente sí había existido una posibilidad de que alguien estuviera conspirando para muerte del mismo. Y por estas razones, por lo que estos dos están en investigación, consignados a estar en prisión a consecuencia de lo que, sin saber todavía quién, se pudo haber llevado a cabo, ¿no? Entonces, vino por la mañana Joseph a verlos, ¿no? Y los vio que estaban perplejos. Les preguntó a los cortesanos del Paró, que estaban bajo custodia con él en la casa de su amo: ¿por qué se ven ustedes abatidos hoy? De hecho, en el original dice algo así como ansiosos, como intranquilos. Como cuando tú ves que alguien dice, ¿qué tienes? Tranqui, ¿no? ¿Qué pasa? No, es que hay algo que no cuadra, ¿no? Hay algo que me tiene angustiado. A mi esposita le pasa seguido, ¿no? Así de repente hay algo aquí adentro que me trae como con angustia. Joseph tiene compasión de los cortesanos del Paró. Y es increíble porque él podría convertirse solamente en el siervo que debe ser. Ir, servir, sí señor, no señor, sí señor, está bien señor, necesita algo más señor, ¿comió bien? ¿Necesita algo? No, él se interesa por ellos. Y esa también es figura de Yehoshua, preocupado por los corazones quebrantados, incluso mientras él mismo está sufriendo. Vamos a leer Mateo 9:36. Fíjate cómo Yehoshua, el carácter de Yehoshua, es el mismo carácter que tiene impreso Joseph en su vida. Por eso está seguro, aunque tal vez no pueda hacerlo, pero pienso que tiene Ruach Emet, ¿no? Tiene Ruach HaMashiach, Joseph, Ruach Adonai, ¿no? Es el 9:36. Y fíjate, cuando había las multitudes, dice Yehoshua, hablando de Yehoshua, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo dice? Desamparadas, ¿no? Dice, acosadas y desamparadas, ¿no? Como ovejas, ¿cómo? Confundidas y desamparadas, ¿no? Como ovejas que no tienen pastor. Yo pienso en Mashiach, en la tierra, mirando al hombre, perdido. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Y como decíamos con los gedeones, y los que hay son flojos, ¿no? Bueno, eso lo agrego yo, ¿no? Ese es comentario mío. La mies es mucho y los obreros pocos, y los que hay y son flojos. Pero es el mismo sentir que tiene Joseph cuando va y les pregunta: ¿cómo están? ¿Por qué esta angustia? ¿Qué están sintiendo? Y ellos le contestaron: tuvimos unos sueños y no hay nadie que los interprete. Hombre, ellos en su estado normal, como líderes de su ministerio, o en donde están ellos como cortesanos del rey, pues muy seguramente hubieran llamado a uno de sus charlatanes y le hubiera preguntado: oye, descríbeme este sueño. Y ya sabes, el charlatán le hubiera contestado cualquier cosa políticamente correcta para que estuviera contento y entendiera, ¿no? Y si después moría, pues por alguna otra razón tenía que morir. Pero ellos no tienen a nadie en ese momento quien les pueda revelar ningún augurio o sueño. Imagínate que Joseph llega y les diga: así que Joseph les dijo, y me encanta Joseph, porque te das cuenta que tiene el carácter de Elohim, dice:
Así que Joseph les dijo, ciertamente Elohim puede interpretarlos. Cuéntenme sus sueños. En otras versiones dice, ¿acaso no pertenece la interpretación a Elohim? ¿No es acaso el único que puede decirte la realidad de tus sueños o de lo que sucederá en profecía o lo que sea? ¿Nuestro Rey y Señor? ¿Nuestro Elohim? ¿Acaso no pertenecen las interpretaciones a Elohim? ¿No es acaso Yehoshua Hamashiach, la interpretación perfecta de su propia voluntad en el deseo de salvar a todo aquel que en él crea? Asimismo, Joseph será el canal que ejecute la voluntad del Eterno. Joseph apunta directamente a Elohim. Él no se queda con nada para él. Apunta directamente a Elohim como la fuente de toda revelación y de toda verdad. Imagínate para estos hombres que están ahí metidos en la circunstancia en la que están. Uno de ellos sabe lo que está sucediendo, ¿eh? El otro está aterrorizado también, porque están ahí por una simple razón. Pero ahora imagina que llega uno y les dice, hay un rey, Elohim y Señor, que tiene el control de todas las cosas y que puede decir la revelación de este sueño. Joseph no se queda con nada y apunta directamente al Rey de Reyes, a Elohim. En otras palabras, les pongo yo, ejerce conforme a la voluntad de Hashem mismo. Entonces, el jefe copero le contó su sueño a Joseph y le dijo, en mi sueño había una vid frente a mí. En la vid había 3 ramas. Apenas habían retoñado cuando echó flores y sus racimos echaron uvas maduras. La copa del paró estaba en mi mano y yo tomé las uvas, las exprimí en la copa del paró y le puse la copa en la mano al paró. Y Joseph le dijo, esta es la interpretación. Las 3 ramas son 3 días. En 3 días el paró te perdonará y te restaurará a tu puesto. Tú le pondrás la copa en la mano al paró como acostumbrabas antes cuando eras su copero. O sea, serás restaurado. O sea, saldrás de aquí vivo, porque todos van a salir de ahí. ¿Cómo? No todos van a salir igual. La vid representa vida, redención e inclusive sangre. El copero es restaurado al 3er día. Qué curioso, ¿no? 3 días. 3 días. Reflejando así, o siendo una imagen o figura de la obra redentora de Mashiach. La resurrección de Yehoshua, ¿cuándo fue? Al 3er día. La señal de Jonás, ¿te acuerdas? Mateo 12:40. Mateo 12:40. Dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto hay que matizarlo y interpretarlo, porque habla solamente de la muerte, pero no de la muerte como la de cualquier mortal, porque él no era un ser humano. Y dice que al 3er día, ¿qué? Resucitaría. El copero es la imagen del pecador. Escucha bien esto, arrepentido, perdonado y restaurado por el favor del Rey. ¿Cuándo sucede? Hay algo que yo he dicho aquí varias veces. Sin resurrección, estamos perdidos. La muerte de Yehoshua en la cruz no tendría ningún sentido. Ningún sentido sin resurrección. Es gracias a la resurrección que hay salvación. Al momento en el que nuestro Rey resucita, vence y nos da libertad y nos da salvación. No antes,
Es hasta el momento de la resurrección, cuando se manifiesta que venció ¿a quién? A la muerte. ¿No es cierto? Y esta figura de los 3 días representa a este que estaba destituido de la presencia del Paró, pero que será ¿qué? Justificado. Y será restaurado. Y será puesto al lado, pero por el favor del rey. Y fíjate, Joseph le dice, y aquí te das cuenta de que el carácter de Joseph sigue siendo todavía la de esta persona que desea no seguir viviendo lo que está viviendo. Yo les preguntaba hace tiempo, ¿no? Van a hacer unos estudios. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar 12 años de su vida por la obra de Mashiach? Yo les preguntaba después, ¿quién estaba dispuesto a sacrificar 2 días de su vida por alguno de los suyos o de sus familiares? Es algo duro, difícil de llevar a cabo. Joseph, como se los dije en ese momento, está haciendo involuntario todo esto, pero lo está viviendo y le está sucediendo. Y fíjate cómo reacciona y le dice, pero, y es tan evidente que Joseph sabe que lo que le está diciendo proviene de parte del Eterno, que no hay duda en él. Si no hay duda en él y le dice, pero acuérdate de mí cuando todo te vaya bien. Exactamente, por ahí va el asunto y la figura, ¿no? Y le dice, acuérdate de mí cuando todo te vaya bien y hazme el favor de mencionarme delante del Paró para que me libre de este lugar. Fíjate, yo les pongo, ¿no? Y es algo que me vino así a la mente, ¿no? Si del humano dependiera la salvación, estaría condenado al olvido. De verdad. Si de la mente del hombre la salvación dependiera, estaríamos perdidos. Fíjate lo que dice Joseph, porque a mí en verdad, a mí secuestraron de la tierra de los hebreos. Realmente el original no dice secuestraron, dice me robaron. Hombre, le robaron todo. Años de vida, ¿cómo se llama? Inocencia, juventud, todo, ¿no? Y tampoco he hecho tampoco he hecho aquí nada para que me pusieran en el calabozo. ¿Y sabes lo que está diciéndole Joseph ahí? Yo soy tan inocente como tú. El Señor ya te dio la libertad, ¿no? El Señor ya te hizo ver que tú no eres culpable. Tan inocente como lo eres tú, soy yo. Te he revelado el sueño y cuando estés cuando se esté ejecutando la revelación de lo que yo te di como sueño, acuérdate de mí. Cuando el jefe del panadero dice para que yo no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Dice el 16. Cuando el jefe del panadero vio favorablemente que se había interpretado el sueño, le dijo a Joseph, antes no. Él se contuvo, Y entonces como dijo, este es de los buenos. Este es de los que te dice las cosas que queremos escuchar. Este no me va a decir nada malo. Y entonces se atreve a decirle también su sueño. Cuando vio que era favorable, porque si no fuese así, no lo diría la Escritura. Hasta que vio que era favorable la interpretación, es que él declara. Le dijo a Joseph, en mi sueño igualmente había 3 canastas tejidas en mi cabeza. Y fíjate cómo es el ser humano, ¿no? El ser humano es así. En realidad no busca la verdad, El ser humano no busca la verdad, sino la que se acomode a los deseos, a las voluntades, aunque esta no sea verdad. Así la historia, Mira la historia. Y ese es el pensamiento del hombre no arrepentido. Ese es el pensamiento del hombre no arrepentido.
No el que va y camina de forma distinta, sino el que quiere que la verdad y la justicia se lleve a cabo y conforme a mis deseos, a mis intenciones, a lo que yo quiero. Les pongo yo aquí, el hombre que se justifica a sí mismo y espera ser justificado por el Creador, pero sin haber experimentado el proceso del arrepentimiento genuino. Es lo que pasa, a veces no queremos pasar el proceso. Claro. Y de la pregunta que hiciste de antes, es que, ¿no? Dios se pasó 12 años. Y en la actualidad nosotros, cada uno de nosotros, también estamos pasando nuestro proceso. Pero a veces queremos que sea rápido. Claro. Queremos, como se dice, palabra, padecer todo. Claro. Queremos que Sufrir el daño. Pero tenemos que realmente... Porque y es que inclusive este padecer te va a llevar a crecer. A madurar y sacrificar por amor a nuestra familia. Pero mira el que quiere escuchar lo que le conviene, no quiere escuchar la verdad, es el que no tiene un corazón arrepentido, el que tiene un corazón que no se quiere arrepentir, el que tiene un corazón que no ha transformado su vida y el que no está arrepentido de verdad, sino que quiere escuchar lo que su corazón dicta, justificar su maldad, justificar inclusive su pecado. Y le dice que había 3 canastas en mi cabeza, ¿no? Fíjate, decía un conocido mío, que Dios haga su trabajo de perdonar, dice, y limpiar y salvar y transformar la vida de todos, que yo seguiré haciendo el mío, pecar. Esa es la actitud de este hombre. Ahí está el Señor, Él es el Salvador, que Él haga su trabajo, déjame hacer o seguir haciendo lo mío, mi naturaleza humana. Gravísimo ese pensamiento. Fíjate, dice, en la canasta de más arriba, la de hasta arriba, había toda clase de alimentos que prepara un repostero para el paró. Y las aves se lo comían de la canasta que estaban sobre mi cabeza. Y les pongo yo, estos hombres, tanto el panadero como el copero del paró, eran personas importantes y de mucho reconocimiento de parte del propio paró. El panadero no solo era quien hacía, como decíamos bien, el pan del reino, sino a quien supervisaba toda la comida que pasaba por el frente del paró. ¿Cuál era el corazón? ¿O qué estaba pasando en el corazón del paró para que los tuviera presos? ¿Qué hizo este hombre para que su rey lo mandara al calabozo? Joseph respondió, esta es la interpretación. Las 3 canastas son 3 días también. En 3 días el paró levantará tu cabeza, y la palabra que se ocupa aquí no es la misma de cuando dice levantó a la cabeza del copero, sino que aquí la palabra que se ocupa es será desprendida tu cabeza. Y te empalará sobre un poste, y las aves picarán sus carnes. ¿Tú sabes a quién era quien empalaban en aquellos días? ¿O cuál era la razón por la que empalaban a alguien después de haberlo matado? ¿Por qué Jesucristo, Yehoshua, fue crucificado? Fue puesto en un madero. Para vergüenza, para escarnio, para que quedara claro que todo aquel que hiciera lo mismo que hizo ese, quedaría igual. Y a este le van a dar una de las penas más terribles que pueda haber. No solamente el matarlo, ojo, desprender su cabeza para un egipcio que era desmembrado, era no poder entrar al mundo de los muertos. Porque los egipcios creían que por eso embalsamaban los cuerpos, por eso hacían estos ataúdes que eran unas residencias para el muerto, y le ponían toda clase de cosas, porque él, cuando llegase frente a quien fuese que estuviera, él con ese mismo cuerpo es con el que tendría paso a la eternidad que ellos creían, o a la vida después de la muerte. Entonces, si a ti te condenaban a perder un miembro, tú no podías entrar, porque no ibas a entrar sin un brazo, no ibas a poder entrar sin cabeza. Pero no solo eso, iba a ser escarnio público.
la gravedad de lo que hizo este hombre se deja ver a través de la pena que va a recibir, ¿no? La interpretación de este pasaje, les pongo, como la del capítulo entero, es muy profunda. La misma muerte y resurrección de Mashiach, escúchame bien, pensando en el sueño y los 3 días, para uno fue ¿qué? De salvación. Y para el otro fue de condenación. Escucha lo que voy a decir ahora, La misma muerte y resurrección de Mashiach es de salvación para todo aquel que se arrepienta y en él crea, pero también es de condena para todo aquel que lo niegue y le dé espalda. La misma salvación, la misma resurrección es para salvación, pero también es para perdición de otros y condenación de otros. Primera de Pedro 2. Vamos a leer Primera de Pedro 2. Ya vamos a acabar. Primera de Pedro 2. Del 6 al 8. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Porque la Escritura contiene esto, dice: miren, pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en él jamás quedará avergonzado. ¿Vale? De manera que para ustedes los que creen es preciosa, de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero aquí es donde viene la parte tremenda. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos que tropiezan siendo desobedientes al mensaje, pues para esto mismo fueron destinados. La misma roca de salvación es la misma roca de tropiezo para quien no ha creído. Y es la imagen que estamos viendo en el copero y en el panadero. El copero representado por el que se arrepintió, creyó y fue restaurado y puesto junto a su rey, al servicio de su rey. Y el otro no. El otro, con un corazón no arrepentido, inclusive buscando que el resultado sea favorable, aun cuando se ha equivocado y ha hecho el daño, es para vergüenza y escarnio. Al tercer día, el día de su cumpleaños, y es muy curioso, tú has visto que, yo no había pensado en esto, ¿cuántos cumpleaños hay en la Biblia? En toda la Torah. ¿Cuántos cumpleaños son que hay? Dos. Y en los dos es terrible lo que pasa ahí. En los dos hay muerte y en los dos hay decapitación. Así es. Herodes, Antipas, ¿te acuerdas? Que corta la cabeza de Juan. Y aquí la cabeza del panadero. Ahora, hay quien asegura y dice que Joseph sabía que el cumpleaños del Paró venía y por eso es que interpreta así el sueño. Hombre, esto me parece a mí una barbarie, ¿no? Porque, ¿qué sucede? El rey en su cumpleaños, una de las características de los reyes cuando son benevolentes, ¿no? Durante sus cumpleaños es un día de fiesta, es un día donde se ve la benevolencia y el amor de nuestro Paró, ¿no? Y ese día es el día en que restaura al copero, pero también da muerte al panadero. Eso nos deja entender que si hubo una falta, se descubrió quién había cometido la falta. Y por eso hay muerte para el panadero. Ahora bien, esto Joseph no lo sabía. Y esto es lo increíble. La interpretación de los tiempos le pertenecen solo a Adonai. Dice, el Paró hizo un banquete para todos sus oficiales y sacó de la prisión de entre sus oficiales a su jefe copero y a su jefe panadero.
restauró al jefe copero para su puesto y este continuó, poniéndole la copa en la mano del paró. Era inocente. Pero el jefe panadero lo empaló tal como se lo había interpretado Joseph. Ambos destinos se cumplen exactamente según la palabra de Adonai, dicha por Joseph. No de Joseph, sino de Adonai, dicha por Joseph. Así como todo se cumplirá tal cual lo declara nuestro Rey y Señor en su palabra. Nada pasará sin haberse cumplido. Todo se tiene que cumplir. Sin embargo, el jefe copero no pensó en Joseph y se olvidó de él. Por eso hace un rato les decía, ¿no? Si la salvación dependiera del hombre, estamos perdidos. Ahora fíjate, qué imagen tan profunda y desgarradora es esta, ¿eh? El hombre perdonado olvida a su Redentor. ¿A quién se te figura esto? ¿En quién piensas cuando escuchas esto? El perdonado olvidando a su Redentor. El ser humano mismo. El hombre en su orgullo, en su concupiscencia, en su impiedad, se olvida. ¿Se acuerdan quién olvidó? ¿O quiénes fueron que olvidaron? Primero fue una y después otro. La propia Eva olvidó. La serpiente le hizo olvidar. David también. Hombre, claro que el propio David. Y todo aquel que comete pecado pasa por alto el sacrificio perfecto de nuestro Rey y Señor. Y así sucede y sucederá con muchos que habiendo sido perdonados, olvidan de Él y olvidan inclusive las promesas y los encuentra y los descubre en su venida en esta misma condición. Sin embargo, les pongo yo aquí, el plan de Elohim no falla. El olvido humano no detiene la exaltación futura de Joseph, ¿no? Porque este hombre se le va a olvidar. Pero el plan del Señor seguirá en nuestra historia. Joseph será exaltado como debe ser exaltado, aunque se le haya olvidado a este hombre. Pero tampoco el olvido humano detendrá tan poderosa e inigualable obra de redención de nuestro Rey y Señor, nuestro Mesías Yeshua o Yehoshua. El enemigo está ansioso, haciendo todo lo que sea necesario y buscando que tú olvides. Que olvides. ¿Tú te has fijado que en todas las televisoras del mundo pueden hablar de Dios, pero no de Yehoshua? Y quien habla de Yehoshua rápidamente es cortado. Cristo o como le quieras decir. Jesús. Porque quieren que olvides. Que olvides la obra. Que olvides la redención. Mateo 24, del 31 al 51. Es larguito, pero vamos a leerlo. ¿Vale? Y con eso terminamos. Mateo 24, del 32 al 51. Y fíjate lo que dice, ¿eh? De la higuera aprende la analogía. O sea, observa las cosas que han sucedido, las cosas hechas. Observa la higuera y aprende. Observa las cosas dichas. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. El hombre sabe por las cosas naturales y hechas los tiempos. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que el que está cerca, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, aunque se les olviden. Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera el mensajero del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre, dice. Las intenciones de Abba no son reveladas a nadie. Porque como en los días de Noah, así será la venida
del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró al arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro lo dejarán. Yo quiero hacer una pregunta, y lo hemos dicho muchas veces aquí. Cuando la policía viene, ¿a quién se lleva? ¿Al infractor o al inocente? Al infractor. Uno será llevado y el otro lo dejarán. Porque estos versículos son los que han ocupado, y perdón que me desvíe un poco del tema, pero estos versículos son los que se han ocupado para este tema del rapto. De creer que va a ser llevado su pueblo y quitado de este tiempo para que no vea la tribulación. Pues no es así. Uno será quitado y el otro será dejado. Así que mantengan alerta porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, se quedará despierto y no dejaría que escalaran su casa. Así que estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sirviente fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de su familia para que les diera alimento a su debido tiempo? Feliz aquel sirviente a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciendo así. Sirviendo, como el buen Joseph, ¿no? En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el sirviente es malo y dice en su corazón, mi amado tarda, y comienza a golpear a sus compañeros de servicio, si come y bebe con los borrachos, el amo de aquel sirviente vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Va a haber un juicio inminente. ¿Dónde vas a estar tú el día del juicio inminente? Y hago esta pregunta porque hoy sí vamos a ver el tema en el discipulado con respecto. Sí, hay que seguir con el tema, ¿no? Sobre la salvación. Porque, ¿sabes? Este copero y este panadero, después de 3 días, representando así la resurrección, tuvieron un resultado. Ya sucedió la resurrección. Los 3 días ya sucedieron. ¿Cuál es el resultado para tu vida? ¿Dónde estarás el día que el Señor vuelva? ¿Junto a los hipócritas? ¿O junto al siervo obediente que hace lo que es correcto? Dice, y lo castigará duramente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. No desechemos, les digo, tan grande salvación. Demos el peso, el cabot que tiene en nuestra vida este tema. Porque mira al copero. El copero le dio un peso a lo correcto y eso dependía que su vida funcionara, que fuera encontrado fiel y justo o justificado delante del rey. Pero no así el panadero, quien había incurrido en falta y quien había pecado verdaderamente. Y les pongo aquí, honremos al único que merece la honra, pero honrémosle de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de honrar al rey? Es que la obediencia es el resultado de la transformación en la vida de un ser humano. No es el vehículo y el canal para la salvación, sino el resultado de haber entendido tan grande salvación como la que hemos experimentado. Entonces, demos con nuestra obediencia nuestra mejor alabanza al Rey y honrémosle cada día de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a parar ahí. Se acabó el capítulo 40.
Ya después continuaremos con lo que sigue, pero al día de hoy meditemos en esto. Meditemos en la vida de Joseph, pero meditemos también en lo que sucedió con estos dos hombres. Hace rato decía Sandrita, y no profundicé más en este símil, pero cuando estaba el ladrón junto a Mashiach, ¿quién fue el que recibió perdón? ¿Y cuál obediencia pudo tener colgado ahí en ese madero? Ninguna. Pero ¿sabes qué fue lo que le dio salvación a este hombre? El haber creído que Mashiach era Elohim, era Hashem, y que la salvación provenía de él. Y el otro, muy al estilo del panadero, lleno de soberbia y orgullo, sufrió el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, analicemos estas imágenes, estos símiles, y analicemos nuestra vida para saber cómo caminamos. Porque no es que la salvación se pierda. Seamos honestos. La pregunta sería más bien, ¿la tenemos? Porque nuestra vida dará testimonio de ello. Amén. Vamos a terminar ahí. Jesse, dale. Shabbat shalom a los hermanos a la distancia.